A 6 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, las reparaciones individuales no se han hecho efectivas y las críticas en torno a los responsables de la violencia interna no han cesado. Incluso la iniciativa del Museo de la Memoria generó polémica recientemente. Aquí un informe al respecto. La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. A 6 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, lo único que ha primado han sido las críticas, sobre todo en cuanto a la responsabilidad de las muertes ocurridas durante el periodo de la violencia interna. Al respecto, cabe precisar. Obviamente los crímenes de Sendero fueron crímenes contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que incluso llegaron, y así lo decimos en el informe, al genocidio, en el caso de los Ashánicas. Desgraciadamente, y lo decimos también en el informe, las Fuerzas Armadas y Policiales, a quienes rendimos homenaje y a quienes entendemos como que debían defender al país en determinados momentos y en determinadas circunstancias, pues cometieron este tipo de violaciones. Y el que se diga que por eso el informe es anti-peruano y realiza denuestos contra las Fuerzas Armadas y Policiales, eso es una falsedad. Pero lo que sí es cierto es que la violencia terrorista en la década de los 80 tuvo responsables que se pueden identificar. Sin embargo, cabe cuestionar cómo y por qué se produjeron estas muertes. Y allí la indiferencia de una parte de la población jugó en contra de la vida de muchos peruanos. Solo comenzó el pánico cuando Sendero empezó a actuar en Lima, cuando los atentados se trasladaron a Lima, a Miraflores. Ahí se sintió que había una guerra, pero antes no, y esa falta de solidaridad permitió que se matara a decenas de miles de peruanos sin que hubiera una reacción de la sociedad peruana. Y si la falta de solidaridad incrementó la violencia, la irresponsabilidad del Estado fue mayor y lo sigue siendo. Ello se puede comprobar en el poco compromiso de llevar a cabo las reparaciones tanto colectivas como individuales. Esta voluntad de no hacer justicia, de no hacer reparación, este regateo de las responsabilidades del Estado en las violaciones de derechos humanos que se cometieron, es una continuidad de esa misma imagen de negar lo indígena, lo andino, ¿no? De no reconocerlo como plenamente peruano. No obstante, para Salomón Lerner, el Estado ha cumplido con algunas de las recomendaciones de la CBR y, por tanto, confía en que tanto víctimas y deudos tengan acceso a derechos básicos que antes les fueron negados. El hecho de que se haya avanzado un poquito en el terreno judicial, algo en lo que toca reparaciones colectivas, pero que según me dicen habrá individuales el próximo año, es un poco pues para animarnos en la esperanza y pensar que más adelante se acometerá algo que es muy importante y en donde sí no se ha trabajado, que es la reforma del Estado, la reforma de las instituciones del Estado, justicia, salud, educación, extensión de la ciudadanía a todos los peruanos, una política inclusiva. Y si de inclusión se trata, a pesar de las críticas, la creación del Museo de la Memoria ha de servir a la reconciliación nacional en base a la historia que el país vivió y no debe repetirse, aspecto en que tanto Salomón Lerner y Nelson Manrique coinciden. Esta historia comienza hoy, señor presidente.